Hay nombres en la farándula que cargan tanta polémica, que uno no sabe si reírse, persignarse o cerrar las cortinas para evitar la verdad que se esconde detrás. Pero antes de entrarle a este recorrido lleno de acusaciones, rumores inquietantes, amistades rotas, amores truncados, peleas públicas y teorías tan raras que parecen sacadas de un pasillo oscuro de la televisión mexicana, te pido que te suscribas al canal Secretos de la Fama, actives la campanita y le des me gusta a este video. Ahora sí, agárrate, porque esto no es apto para almas sensibles, y antes de sumergirnos en estas verdades ocultas, cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde nos sigues en este viaje por los secretos de la fama? Tu opinión es clave para entender la magnitud de estas historias que han marcado a una figura tan enigmática. Vámonos directo a lo que te truje Chencha, nuestro dato escalofriante número 1. Las acusaciones que nadie quiso tocar. Todo empezó cuando un joven llamado Peraquizoto, conocido por su presencia en redes y por su trabajo en organización de eventos, soltó una declaración que cayó como bomba en la farándula mexicana. Aseguró que cuando era menor de edad, antes siquiera de tener claro el rumbo de su vida, tuvo un encuentro con Pepillo Origel que, según su propia versión, no fue precisamente voluntario. Lo contó sin temblarle la voz, detallando que había sustancias de por medio y que todo ocurrió en un ambiente donde él, siendo tan joven, ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Lo que dijo después encendió todas las alarmas, pues afirmó que aquello había sido un regalo. Hablaba de algo organizado por adultos que jamás debieron permitirlo, una verdad incómoda que muchos prefirieron ignorar y guardar en el más profundo de los secretos. La reacción del público se dividió al instante. Estaban quienes se escandalizaron por la gravedad del relato y quienes creían que Peraquizoto solo buscaba reflectores. Pero el detalle que volvió todo más sombrío fue el contexto. La abismal diferencia de edades, el ambiente de fiesta desenfrenada y, sobre todo, la inquietante idea de que no era un caso aislado, sino parte de un patrón del que ya se había rumorado por años. Porque este señalamiento no surgió de la nada, sino de una larga línea de acusaciones previas que, de alguna u otra forma, siempre habían sido minimizadas o, peor aún, completamente ignoradas. Pepillo, por su parte, respondió con una mezcla de burla y desdén, un tono que muchos interpretaron como evasivo y lleno de misterio. Dijo que a él no lo movían esos cuentos, que los que lo conocen saben cómo es y hasta dónde llega su integridad, palabras que sonaron huecas para algunos. Ese tono de seguridad, para unos, sonó a defensa firme, mientras que para otros sonó a alguien que no esperaba que la conversación llegara tan lejos y que no quería que la verdad saliera a la luz, una verdad que jamás debería ser contada. Y aunque el asunto nunca llegó a tribunales, la sombra quedó instalada de forma permanente, una mancha imborrable en su imagen, un misterio sin resolver. Un relato fuerte, incómodo y tan oscuro que la televisión tradicional, esa que siempre busca los chismes, prefirió no tocarlo por completo, guardando el secreto a toda costa. Lo verdaderamente escalofriante es que, desde ese día, su nombre empezó a aparecer en conversaciones donde antes solo se mencionaba a figuras mucho más polémicas. No importa si uno creyó o no en la versión del joven, lo que sí es un hecho es que las declaraciones abrieron una puerta que llevaba décadas cerrada, y lo que se asomó desde dentro no fue nada bonito, nada puro ni nada inocente, solo más secretos y verdades perturbadoras. Nuestro dato escalofriante número 2. Los exes muertos y el apodo que lo persigue. En la historia personal de Pepillo hay un detalle del que casi nadie quiere hablar abiertamente, pero que se ha repetido tantas veces que ya no puede taparse. Varias de sus exparejas murieron jóvenes, algunas por complicaciones de salud fuertes e inexplicables, un misterio que clama por ser revelado. Este trágico patrón ha alimentado rumores que siguen flotando hasta hoy, tejiendo una macabra leyenda negra a su alrededor, una verdad que nadie se atreve a pronunciar. La versión que más circula entre quienes trabajaron con él en sus años más fiesteros es que hubo enfermedades que se manejaron en secreto, diagnósticos ocultos y relaciones marcadas por excesos y silencios incómodos, por una verdad jamás contada y un profundo misterio. Lo que vuelve el tema más perturbador es que, según dicen varios que lo conocían de cerca, las historias de esas parejas tenían demasiados puntos en común, demasiadas coincidencias que no parecían ser fruto del azar, sino parte de un patrón oscuro.
El asunto se volvió explosivo cuando un audio empezó a circular entre reporteros y productores, un fantasma que se negaba a desaparecer, revelando un secreto inquietante. En ese clip, sin pruebas formales, se insinuaba que Pepillo no solo tenía una vida privada llena de riesgos, sino que habría contagiado a algunos de sus novios. Una acusación gravísima que heló la sangre de muchos, abriendo la puerta a una verdad macabra. El audio se convirtió en gasolina pura, un material que nadie quería reproducir públicamente, pero que todos escuchaban en privado, alimentando las peores sospechas y el misterio. Este tipo de rumores, cuando se instalan, son casi imposibles de borrar, y en su caso se quedaron adheridos como una marca indeleble, una sombra que lo persigue. La cosa explotó aún más cuando Alfredo Adame, en una de sus rachas más belicosas y frontales, lo llamó abiertamente asesino serial. Lo dijo sin filtros, sin tapujos y sin miedo, una declaración que resonó por todo el espectáculo, destapando una posible verdad. Para unos, fue exageración pura y un intento más de Adame por provocar. Para otros, era la confirmación de lo que se murmuraba desde hacía años en los pasillos de las televisoras, un secreto a voces. Adame aseguró que Pepillo había destruido a varios de sus ex con su estilo de vida, sus excesos y su forma de relacionarse. Una verdad que solo él se atrevía a gritar, una revelación devastadora. Y aunque Pepillo se rió de las declaraciones, diciendo que no valía la pena responderle, el golpe ya estaba dado, y la sombra de la duda se hizo más grande, más oscura, un misterio irresoluble. Lo escalofriante aquí no es inventar enfermedades ni asegurarlas, eso sería irresponsable. Lo verdaderamente inquietante es cómo un patrón de muertes, un audio misterioso y un enemigo público como Adame lograron construir una especie de leyenda negra alrededor de su pasado amoroso. Una leyenda que cada vez que intenta borrarla regresa más fuerte que antes, como un eco eterno que revela la verdad. Nuestro dato escalofriante número 3, el vínculo con un empresario envuelto en escándalos millonarios. Entre todos los rumores que han perseguido a Pepillo, uno de los más venenosos es su presunta cercanía con un empresario cuyo nombre aparece cada vez que se habla de fraudes, lavado de dinero y movimientos turbios en el oscuro mundo de los negocios, un verdadero misterio. Supuestamente, este personaje lo habría invitado a viajes, convivencias privadas y reuniones donde había de todo menos tranquilidad. Y por supuesto, nada era transparente, solo secretos. Lo que muchos señalan es que esas fotos en el extranjero, esos lujos repentinos y esa vida que parecía subir de nivel sin explicación clara, coincidían demasiado con la época en la que el empresario enfrentaba investigaciones fuertes y estaba bajo el ojo del huracán, una verdad incómoda. El chisme tomó fuerza cuando empezaron a circular capturas de viajes a Europa, reuniones en restaurantes exclusivos y comentarios de gente que aseguraba haberlos visto juntos, más de lo que se admitía públicamente, revelando una conexión. En redes, muchos empezaron a unir puntos. Los viajes de Pepillo, las propiedades que presumía sin pudor, las remodelaciones ostentosas y hasta ciertos proyectos que parecían financiados por alguien más, un benefactor misterioso, un secreto a voces. Lo que levantó más cejas fue su reacción cuando el tema se mencionó en entrevistas. En lugar de aclararlo con firmeza y transparencia, respondió con risitas nerviosas, frases ambiguas como «ni lo conozco tanto», y comentarios que para nada apagaron el fuego, sino que lo avivaron aún más, dejando una verdad a medias. Las evasivas hicieron que el rumor creciera sin control, especialmente porque el empresario en cuestión no es precisamente un santo en las notas policiales, sino una figura recurrente en los escándalos de corrupción, un misterio para muchos. Lo escalofriante de este punto no es asegurar que existió un vínculo económico directo, pues no hay pruebas contundentes, sino que la suma de fotos, viajes y evasivas pintó un cuadro que mucha gente sigue sin poder ignorar. Porque cuando un famoso vive demasiado bien sin un ingreso tan claro y evidente, siempre hay quien se pregunta, y con razón, ¿quién está pagando la cuenta? ¿Cuál es la verdad detrás de tanto lujo? Es un secreto que permanece oculto. Nuestro dato escalofriante número 4, la relación que terminó en acusaciones de golpes y control. Con Pablo Aldrete, uno de sus novios más mediáticos y visiblemente más joven, la historia empezó como un romance de revista y terminó como un capítulo oscuro y lamentable, revelando una verdad brutal. Desde una foto íntima filtrada que incendió las redes, empezaron a circular conversaciones donde Pablo lo acusaba de haberlo manipulado, controlado y hasta tratado con violencia física.
Para muchos, fue sorprendente ver ese contraste entre el Pepillo sonriente de la tele y el hombre que, según Pablo, explotaba de celos y tenía arranques difíciles de manejar, un secreto muy bien guardado que salió a la luz. La filtración abrió la puerta a más detalles perturbadores, y se decía que Pablo había vivido bajo presión emocional constante. Cualquier salida, amigo o conversación generaba pleitos y escenas de celos intensos, y que la relación estaba marcada por episodios en los que él terminaba llorando o aislado, sumido en una profunda soledad, una verdad que pocos conocían. El relato era claro. Un vínculo desequilibrado, donde el mayor tenía la posición económica, el poder mediático y la última palabra, un patrón de control y dominación que lo definía. El escándalo aumentó cuando periodistas de espectáculos aprovecharon el momento para atacarlo en vivo, sin piedad ni contemplaciones, revelando cada secreto. Algunos insinuaban que Pepillo era capaz de destruir emocionalmente a quien se dejara, usando su poder para someter a sus parejas. Otros lo señalaban como alguien que usaba a sus parejas jóvenes para sentirse vigente, pero que después las dejaba llenas de problemas, traumas y vacíos, una verdad desgarradora. Y aunque Pablo no llevó nada a nivel legal, el daño quedó hecho, y la opinión pública ya no miraba esa relación como un romance fallido, sino como una historia llena de banderas rojas y advertencias, un misterio sobre su verdadera naturaleza. Lo súper perturbador aquí es cómo la imagen pública de un hombre bromista y ligero chocó con la versión de un ex que aseguró haber vivido una relación marcada por miedo, dependencia y manipulación. Algo que, hasta hoy, Pepillo nunca logró borrar del todo de la memoria colectiva, una verdad que lo persigue. Nuestro dato escalofriante número 5. La teoría oscura detrás del programa que lo hizo famoso. La Oreja no solo fue un programa de chismes y entretenimiento. Con los años, se convirtió en una especie de mito urbano, una leyenda que trascendía la televisión y revelaba un misterio. Muchos espectadores recuerdan algo más que notas de espectáculos. Hablan de imágenes extrañas, caras que se distorsionaban, energías pesadas y hasta episodios de gente que sentía ansiedad, angustia o cosas más raras al verlo, un secreto que parecía manifestarse. Nunca se comprobó nada de forma científica o empírica, pero la leyenda tomó fuerza y se convirtió en una de las creepypastas más comentadas de la televisión mexicana. Una verdad oscura tejida por rumores. Con el tiempo surgió una teoría escalofriante, que el programa estaba cargado de una energía negativa tan potente que afectaba a quienes lo veían de noche, especialmente si estaban solos, un misterio sobrenatural. Videos viejos fueron analizados cuadro por cuadro, y algunos juraban ver sombras, reflejos extraños y figuras que no deberían estar ahí. Fantasmas del pasado televisivo. Una verdad que helaba la sangre. Otros aseguraban que varias tragedias ocurridas en familias que seguían el programa con devoción estaban vinculadas de alguna manera con él, como si una maldición lo persiguiera, un secreto que nadie podía explicar. La teoría, absurda o no, se instaló en foros, TikTok y YouTube, expandiéndose como un virus de miedo. El centro de esa creepypasta era Pepillo Origel, a quienes algunos describían como el mensajero de esa supuesta energía oscura. No porque él lo causara conscientemente, sino porque su figura se volvió símbolo del ambiente raro que muchos decían sentir, la personificación de lo inquietante, una verdad innegable para ellos. Las exageraciones eran tales que algunos aseguraban que después de ver ciertos segmentos enfermaban, tenían pesadillas recurrentes o discutían con su familia sin razón aparente, atribuyéndolo todo al programa. Lo escalofriante es que este rumor sobrevivió décadas y cada cierto tiempo resurge como si fuera verdad absoluta, una verdad oculta que se resiste a morir. No tiene sustento real, pero sí tiene algo que funciona muy bien para nuestro conteo. La idea de que un simple programa de chismes pudiera generar tanto miedo y tantas historias oscuras a su alrededor. Y en el centro, como siempre, estaba él, el ojo del huracán, el guardián de un misterio. Nuestro dato escalofriante número 6. El patrón inquietante de romances con jóvenes 40 años menores. Desde hace años, Pepillo presume que siempre le han gustado los más jóvenes, los que apenas empiezan a vivir. Lo dice sin pena, sin filtro y hasta con cierto orgullo, como si fuera una medalla, pero detrás hay un misterio. El problema no es la preferencia en sí, sino el patrón tan marcado y repetitivo.
Muchos de sus romances han sido con hombres que no solo eran de otra generación, sino que estaban comenzando a vivir mientras él ya tenía décadas de trayectoria encima, una disparidad abismal que esconde una verdad. La diferencia de edad era tan grande que varios de sus exparejas ni siquiera habían nacido cuando él ya salía en televisión, un dato que, inevitablemente, empezó a levantar cejas tanto en el público como en el medio artístico, revelando un comportamiento repetitivo. La cosa se volvió más turbia cuando surgieron historias de viajes pagados a destinos exóticos, regalos costosos y situaciones donde los jóvenes aparecían de pronto instalados en un estilo de vida que no podían costear por sus propios medios. Un misterio sin resolver sobre el origen de esos lujos. Usuarios de redes comenzaron a especular que esas relaciones tenían más de conveniencia que de cariño genuino, y que eran tan fugaces como la atención que Pepillo les daba, una triste realidad que se revelaba. Para muchos, eso no era romance, era un intercambio disfrazado de afecto, un trato silencioso y lleno de secretos. Uno de los casos más sonados fue el del joven de Dubái y, posteriormente, el español, ambos como de 20 y pico de años, que aparecieron a su lado en fotos aparentemente casuales que luego eliminaba o, convenientemente, olvidaba mencionar, guardando el secreto. Pronto, las conversaciones entre fans evolucionaron hacia la palabra incómoda que nadie dice en voz alta, pero todos entienden. Que Pepillo actuaba como un benefactor con intereses personales, un patrón oscuro y repetitivo, una verdad que se hacía evidente. Las capturas de pantalla, los rumores de hoteles de lujo y las historias contadas por terceros alimentaron ese perfil que se volvió más perturbador con el tiempo. Lo más inquietante es que, aunque él lo niegue o lo tome a broma, muchos de esos jóvenes llegaron a su vida, vivieron un periodo luminoso y, de repente, desaparecieron envueltos en un silencio absoluto. Sin entrevistas, sin explicaciones, sin nada, como si nunca hubieran existido, y esa huella tan precisa, repetida tantas veces, es lo que convierte este patrón en algo más que simple gusto. Se vuelve una constante que incomoda a cualquiera que escarbe tantito en la verdad, una verdad que grita en su ausencia y revela un misterio. Nuestro dato escalofriante número 7. El chisme que destruyó una familia completa. Pocos recuerdan el poder que tenía Pepillo cuando trabajaba en programas donde una frase podía derrumbar matrimonios enteros y reputaciones impecables. El mejor ejemplo de eso fue lo que hizo con la relación de Joan Sebastián y Maribel Guardia, una historia que parecía sacada de un cuento de hadas, pero escondía una verdad brutal. En aquellos años, la pareja era querida, admirada y vista como una historia casi de cuento. Hasta que Pepillo soltó una bomba en televisión que hizo estallar todo. Insinuó que Joan tenía una relación escondida con Arlet Pacheco, una revelación que cambió todo para siempre y abrió un nuevo misterio. Lo dijo al aire, sin advertencias, sin filtro y sin considerar que quienes estaban viendo la transmisión incluían a la propia Maribel Guardia. Ella, según se cuenta, se enteró por la televisión, no por su pareja, una humillación pública que marcó su vida y la llenó de dolor. La noticia la dejó helada y provocó una reacción en cadena que terminó con la separación de una de las parejas más queridas del espectáculo. Lo peor es que, en entrevistas posteriores, Pepillo confesó que la información se la habían dado off the record, que era algo que quizá debía callarse por prudencia. Pero la tentación de decirlo en vivo pudo más que cualquier sensatez o ética profesional, una verdad a medias que causó un daño irreparable y dejó un misterio sobre sus intenciones. Nunca midió las consecuencias de sus palabras y cuando las vio ya era demasiado tarde para retractarse o enmendar el error. El golpe no solo afectó a la pareja, sino al propio entorno artístico. Joan dejó de confiar en muchos periodistas. Maribel se alejó del medio por un tiempo, sumida en su dolor, y los hijos de ambos crecieron con la marca de una ruptura que nació por un comentario lanzado al aire sin medir el daño. Para el público, ese momento marcó a Pepillo como alguien capaz de destruir vidas con una sola oración, con una simple frase incendiaria que reveló su poder. Lo más escalofriante es que él mismo ha dicho que sí, que tuvo parte de culpa, pero lo dice con un tono tan casual que deja una sensación rara, una especie de cinismo, una verdad que muchos no entienden. Como si confesar que arruinó un matrimonio fuera solo otra anécdota de su carrera, una historia más sin importancia. Y ahí es donde uno entiende el tamaño real de ese momento.
el peso de sus palabras y la verdad detrás de su aparente ligereza. Un misterio que perdura. Nuestro dato escalofriante número 8. La foto íntima que lo exhibió por completo. En la era de las redes sociales, un descuido puede convertirse en una condena eterna, un castigo que no tiene fin y revela secretos. Para Pepillo, esa condena llegó el día en que circuló una foto donde aparecía en ropa interior, posando de manera sugerente y con una acompañante cuya identidad nunca terminó de aclararse. Un misterio envuelto en sombras. En cuestión de minutos, la imagen se volvió tendencia, no solo por el nivel de exposición, sino porque muchos aseguraban que el joven que aparecía con él era un escort, otros decían que era un novio, y unos más, que se trataba de alguien a quien él mismo había invitado con fines que prefería mantener ocultos, una verdad a oscuras que salió a la luz. El escándalo fue tan grande que medios y usuarios comenzaron a analizar cada detalle de la imagen con lupa, buscando cualquier indicio o pista que revelara la verdad. Desde el lugar donde estaban hasta el tipo de ropa que portaba el misterioso acompañante. Y aunque él intentó bajar la importancia diciendo que eran piernas de pollo al horno, una excusa poco creíble, nadie le creyó, porque la verdad era evidente. La foto tenía demasiado contexto, demasiados elementos que reforzaban la idea de una vida doble, una vida de apariencias que se sostenía solo mientras no hubiera testigos incómodos, un secreto que se rompió. Lo interesante vino después, cuando se empezó a hablar de que el acompañante posiblemente había filtrado la foto para presionarlo por dinero, para exigir un pago, revelando una posible extorsión. En esos días corrió la versión de que había un pago pendiente, de que Pepillo trató de resolver el problema discretamente sin levantar más polvo, pero alguien decidió compartir la imagen para exhibirlo públicamente, revelando todos sus secretos. Las capturas, los audios y las publicaciones borradas hicieron que el misterio creciera aún más, un enigma sin resolver. Al final, la foto quedó como un recordatorio de que, por más que Pepillo haya intentado construir una imagen de hombre elegante y respetable, su vida nocturna, sus gustos y sus compañías siempre terminan saliendo a la luz. Y cuando salen, la verdad lo deja nada bien parado, sino expuesto y vulnerable, sin secretos que guardar. Nuestro dato escalofriante número 9. El pleitazo que lo enfrentó a toda la familia Pinal. Un episodio que marcó su carrera fue su guerra abierta contra la poderosa dinastía Pinal, un conflicto que dividió al espectáculo y reveló profundos secretos. Todo empezó cuando criticó duramente que llevaran a Silvia Pinal, ya en un estado delicado de salud, a una obra de teatro, una decisión que para él era inaceptable. Dijo que era una falta de respeto, que la estaban exponiendo de manera cruel y humillante, una verdad que muchos pensaron, pero no se atrevieron a decir. Lo que parecía una opinión se convirtió en tormenta cuando Silvia Pasquel respondió con furia, y Pepillo, en vez de calmar las aguas y buscar la paz, arremetió aún más fuerte, encendiendo la llama de la polémica y sacando a la luz más secretos. El pleitazo subió de tono cuando lanzó indirectas cada vez más agresivas, insinuando que la familia se aprovechaba de Silvia Pinal, que la utilizaban por interés, una acusación muy grave que se sumaba al misterio. Sus palabras fueron tan duras que muchos pensaron que algo personal había detrás, un rencor oculto que estaba saliendo a la luz, una verdad profunda. Lo escalofriante es que no se trataba solo de defender a la actriz, sino de ataques cargados de un rencor acumulado por años, una animosidad profunda que se revelaba. En un momento de molestia, soltó frases que sonaron a amenaza velada. No dijo nada explícitamente, pero todos entendieron el mensaje. La advertencia implícita, un secreto a voces. Los fans se le fueron encima y la opinión pública lo tildó de oportunista, de buscar solo los reflectores a costa del dolor ajeno. Incluso amigos cercanos aseguraron que desde ahí nació un distanciamiento definitivo, una ruptura irreparable con figuras importantes del medio, una verdad dolorosa. Ese conflicto dejó claro que Pepillo no solo es capaz de meterse en polémicas ajenas, sino de prender fuego donde no hay necesidad, de buscar el drama sin motivo aparente. Y cuando las familias más poderosas del espectáculo, esas que tienen influencias por doquier, comienzan a evitarte, es señal de que tus palabras ya quemaron demasiados puentes, que la verdad de tus acciones te ha aislado, y que has cruzado una línea de no retorno. La sombra de su ira se extendía, dejando una estela de enemistades y un misterio sobre su futuro. Nuestro dato escalofriante número 10.
la acusación pública de acoso que lo persigue desde hace décadas. Si hay un enemigo que no lo ha soltado jamás, que lo ha perseguido incansablemente, ese es Alfredo Adame. Y entre todas las cosas que Adame le ha dicho, una resalta con especial virulencia: que Pepillo lo acosó cuando él era joven. Una verdad terrible si resultara cierta, y un secreto que Adame se niega a guardar. Lo ha repetido en entrevistas, programas, redes y cualquier lugar donde le den un micrófono, sin cansarse, sin arrepentimiento. Según Adame, Pepillo se pasaba de listo, lo tocaba sin permiso y le hacía insinuaciones que él rechazaba constantemente, una conducta inapropiada que lo marcó y reveló un patrón. Aunque muchos creen que Adame exagera por naturaleza y por su carácter explosivo, hay un tono en sus declaraciones que incomoda incluso a quienes no son sus fans. Una seriedad inusual que apunta a una verdad. Porque no se trata de una pelea reciente, de un chispazo del momento, sino de un rencor acumulado por décadas, un resentimiento que ha crecido con el tiempo y que Adame se encarga de recordar. Cada vez que Pepillo aparece en una polémica relacionada con jóvenes o conductas inapropiadas, Adame revive su acusación como un recordatorio de que ese rumor sigue vivo, de que la verdad de ese acoso permanece flotando en el aire. Pepillo siempre ha negado todo, diciendo que Adame solo busca cámaras y atención, una respuesta predecible pero que no apaga el misterio. Sin embargo, la insistencia con la que su enemigo repite la historia mantiene el tema presente, una y otra vez, sin descanso, revelando la persistencia de la duda. Y si algo ha aprendido la gente en estos tiempos, es que cuando los señalamientos se repiten tanto, con tanta vehemencia, es difícil ignorarlos por completo. Difícil no preguntarse si hay una verdad detrás de tanta acusación. Este tipo es un depredador, afirmó Adame, un testimonio que no se olvida fácilmente, y la sombra de esa declaración sigue oscureciendo el camino de Pepillo, un misterio sin fin que lo acompaña. Nuestro dato escalofriante número 11. El rumor que lo conectó con Eduardo Verástegui. Hace años empezó a circular uno de los rumores más incómodos para Pepillo, una historia que preferiría que nunca hubiera salido a la luz, que en su juventud habría tenido un romance con Eduardo Verástegui. No sería raro si no fuera por el giro que Verástegui tomó después, convirtiéndose en una figura ultraconservadora, religiosa y opositora a todo lo relacionado con la diversidad sexual, un contraste brutal con su supuesto pasado que revelaría una verdad impactante. Lo perturbador es que la historia no la inventó cualquier usuario anónimo de Internet, sino Patti Chapoy, una de las periodistas más influyentes del espectáculo, quien aseguró que esa relación existió y que muchos la conocían en los 90, un secreto bien guardado por la élite. La versión pintaba una historia donde ambos coincidieron en eventos y ambientes donde se movían productores y talentos jóvenes, un mundo de luces y sombras y misterios. Según ella, Pepillo habría tenido una relación secreta que Verástegui más tarde enterró para construir su imagen pública impecable y moralista, una fachada para el mundo, una verdad que convenía ocultar. El contraste entre el supuesto pasado y el presente rígido del actor volvió el rumor aún más jugoso, más escandaloso, añadiendo más capas al misterio. Cuando el nombre de Pepillo salió a relucir en esta historia, él explotó, reaccionó con una furia desmedida, una respuesta que pocos esperaban. Dijo que todo era mentira, que la señora inventaba para llamar la atención, una negación rotunda que intentaba enterrar la verdad. Sin embargo, su molestia fue tan fuerte y su reacción tan defensiva que para muchos aquello encendió la sospecha en lugar de apagarla, haciendo el rumor más creíble, una verdad que se hacía más palpable. Especialmente porque nunca aclaró del todo cómo conoció o no conoció a Verástegui, dejando un vacío que la imaginación popular se encargó de llenar, un misterio sin fin. La verdad se volvió escurridiza, y la duda sobre esa relación juvenil persiste, un secreto a voces que se niega a morir. La sombra de ese posible romance sigue siendo un punto oscuro en la historia de ambos, una verdad que cada uno ha intentado enterrar de forma diferente, pero que se resiste a permanecer oculta. Nuestro dato escalofriante número 12. La vacuna en Miami y el tsunami de odio que provocó. En plena pandemia, cuando México apenas empezaba a organizar la vacunación y la gente sufría por la falta de recursos, Pepillo decidió viajar a Miami. Allí presumió en redes que se había vacunado, una acción que muchos consideraron un insulto y una falta de respeto ante una verdad dolorosa para el país.
Lo hizo con fotos sonriente y un tono de «miren cómo se hace», una actitud que desató la ira colectiva y encendió la indignación. Lo que no imaginó es que esa publicación lo pondría en el centro de una tormenta de críticas que duró semanas, un verdadero tsunami de odio que reveló su desconexión. El problema no fue solo el privilegio evidente, sino que la gente se sintió insultada y humillada al ver a un famoso brincarse la fila, mientras muchos perdían familiares y amigos por el virus. En cuestión de horas, miles de usuarios lo acusaron de abusar del sistema, de pisotear la dignidad de un país entero y de exhibir una insensibilidad alarmante, una verdad que hirió profundamente. La indignación cruzó fronteras, resonando en el extranjero. Medios estadounidenses lo señalaron como un ejemplo del turista latino que llega a usufructuar un servicio que no le corresponde, una vergüenza internacional que no podía ocultarse. Empezaron a circular rumores de que lo sancionarían, que podría perder la visa y enfrentar graves consecuencias legales, un misterio sobre su futuro. Él trató de minimizar el escándalo, de justificar su acción, pero ya era demasiado tarde para controlar la narrativa. Las amenazas eran tantas y tan agresivas que tuvo que bloquear los comentarios en sus redes sociales, un acto desesperado que reveló su miedo. Algunos usuarios le enviaron mensajes tan agresivos que él mismo confesó haber tenido miedo, un temor genuino ante la reacción masiva. La verdad es que ese episodio expuso una faceta de Pepillo que muchos no conocían, la de un hombre desconectado de la realidad, ajeno al sufrimiento de su gente y dispuesto a hacer lo que fuera por su propio beneficio. La sombra de esa acción sigue siendo un recordatorio de su privilegio y la indignación que puede generar, un misterio de ego y ambición. Nuestro dato escalofriante número 13. El audio con insultos, secretos y una demanda que llegó hasta la Suprema Corte. Si hay un episodio que expuso a Pepillo como nunca, que reveló la verdadera oscuridad de su carácter, fue el famoso audio filtrado donde destroza a Flor Rubio. En esa grabación se le escucha insultarla con palabras que mostraban un desprecio profundo y una animosidad implacable, una verdad cruda que conmocionó a todos. Lo más escalofriante es que, además de ofenderla, también presume cosas que lo pintan como alguien dispuesto a hacer lo que sea por avanzar en la industria, incluso sacrificando su moral y su ética, revelando un secreto oscuro de su personalidad. Según lo que se escucha, hablaba de relaciones convenencieras, favores ocultos y movimientos turbios que muchos sospechaban, pero que jamás habían oído confirmados con tanta claridad, una verdad que se hizo innegable. Cuando el audio se hizo público, todo se incendió, la polémica estalló sin control. Flor Rubio lloró en televisión, asegurando que era violencia mediática y una agresión imperdonable, y decidió demandarlo, buscando justicia para una verdad que la había herido. El caso escaló tanto que terminó llegando a la Suprema Corte de Justicia, un hito legal sin precedentes. Allí se discutió si difundir ese material violaba derechos fundamentales, un debate legal que mantuvo en vilo a la opinión pública, revelando los límites de la privacidad. Los abogados se enfrascaron en una pelea legal que duró meses y exhibió a Pepillo en uno de los peores momentos de su vida pública, con su reputación por los suelos, una verdad innegable. Lo más fuerte no fue la demanda en sí, sino la reacción del público al escuchar su tono, esa voz llena de veneno y secretos. Muchos decían que no reconocían a ese hombre, que detrás de la sonrisa bonachona había alguien rencoroso y calculador, una verdad impactante que se reveló. Otros aseguraban que ese audio revelaba la verdadera cara del periodista, una que no se ve en pantalla, una verdad oculta que salió a la luz. Es la demostración de cómo un secreto puede salir a la superficie y dejar al descubierto la compleja y a menudo oscura verdad de una figura pública, un misterio que finalmente fue revelado. Continuamos nuestro oscuro recorrido por los 25 datos más perturbadores de la vida de Pepillo Origel, esas verdades que se resisten a permanecer ocultas. Agárrense, porque lo que viene a continuación no es menos escalofriante, desvelando aún más capas de este enigmático personaje que nunca deja de sorprender. Nos adentramos en los secretos más recientes y las caídas públicas que han marcado su trayectoria. Nuestro dato escalofriante número 14. El día que mató a un actor en redes por no verificar la información. En una de sus carreras, por ser el primero en dar una nota explosiva, Pepillo cometió un error imperdonable, una falla que se convirtió en una trágica verdad.
Publicó en redes un mensaje lamentando la muerte de un actor que, horas después, resultó estar vivo y perfectamente sano. Un misterio que se disipó con una falsa alarma. El actor era Guillermo Capetillo, y la noticia falsa provocó un caos entre fans, medios y familiares, sembrando angustia y desinformación. Muchos recibieron la noticia llorando, sumidos en el dolor, solo para descubrir minutos después que todo era un invento que Pepillo había difundido sin verificar, una verdad que nunca fue. El problema no fue solo el error, que ya era grave, sino el tono del mensaje, tan seguro, tan definitivo. Parecía tan confiado en su información que todos creyeron que venía de una fuente confiable y verificada, un secreto que resultó ser una mentira. Cuando se aclaró que Capetillo estaba vivo, los seguidores se le fueron encima, acusándolo de irresponsable y de causar angustia innecesaria a miles de personas. Cuando lo confrontaron, Pepillo intentó justificarse diciendo que le habían mandado la información y que él solo quería confirmar, una excusa débil ante la verdad. Pero nadie creyó esa versión. Si realmente intentaba confirmar, ¿por qué lo publicó como si fuera definitivo? Es un misterio que su defensa nunca pudo resolver. Nuestro dato escalofriante número 15. La caída, la cirugía y los videos que levantaron sospechas. Hace poco, Pepillo apareció con el brazo inmovilizado después de una caída que, según él, lo mandó directo al quirófano. Una verdad que parecía sencilla, pero que guardaba un secreto. Lo extraño es que, en lugar de guardar el reposo que se espera de una recuperación, comenzó a publicar videos desde el hospital, sonriendo, presumiendo el yeso y hablando de todo menos de su salud real. Ese comportamiento levantó dudas y sembró el misterio en la mente de sus seguidores. Algunos pensaron que exageraba para generar simpatía, otros que ocultaba cómo ocurrió realmente en el accidente, una verdad que se escondía en las sombras. Había quienes decían haberlo visto días antes en reuniones, con copas de por medio, y que quizá la caída fue consecuencia de una noche intensa de excesos. La especulación fue tanta que la historia dejó de ser un accidente común y corriente y se convirtió en un misterio sin resolver. Lo perturbador fue el tono de sus videos. En vez de preocupados o serios, parecían diseñados para llamar la atención, para mantenerlo en el foco. Como si la lesión fuera más un accesorio mediático que un problema de salud genuino, una verdad distorsionada por la fama. Algunos lo criticaron por usar su hospitalización como contenido para sus redes, buscando siempre el reflector. Al final, queda una sensación de irrealidad. Nadie sabe exactamente qué pasó, ni cuál es la verdad detrás de su caída. Lo único claro es que aprovechó cada segundo para convertir el drama en espectáculo. Y es precisamente ese detalle el que deja una sensación tan inquietante y llena de misterio. Nuestro dato escalofriante número 16. El enriquecimiento inexplicable y las propiedades que nadie entiende. La vida de Pepillo siempre ha tenido algo que no cuadra, algo que se resiste a la lógica. Su nivel económico, un verdadero misterio para muchos. Jamás tuvo un puesto de alto nivel en una empresa. Nunca fue conductor principal de un programa masivo, ni firmó contratos millonarios que justifiquen su riqueza. Sin embargo, presume casas en León, departamentos en la Ciudad de México y largas estancias en San Miguel de Allende, propiedades que no cualquier figura del espectáculo puede pagar. Una verdad incómoda que levanta sospechas. El rumor tomó fuerza con fotos de remodelaciones costosas, muebles importados y reuniones en propiedades cuyo valor supera por mucho el salario de un conductor de espectáculos promedio. Y aunque siempre ha dicho que ha trabajado toda la vida incansablemente, hay detalles que no encajan, que revelan un secreto. Viajes a Europa cada año, compras en boutiques, exclusivas y estancias en hoteles donde una sola noche cuesta lo que gana un reportero común en un mes. Una verdad que no concuerda con sus ingresos declarados. Las especulaciones apuntan a empresarios polémicos, amistades influyentes que lo consentían a cambio de favores. Un secreto a voces en el medio. Y quienes afirman que su capital viene de agradecimientos por callar historias que habrían destruido carreras, una verdad oculta detrás de su fortuna. Nada confirmado, nada comprobable, pero los rumores siguen siendo tan constantes que ya parecen parte oficial de su biografía. Un misterio que se niega a desaparecer. Nuestro dato escalofriante número 18. Los videos extraños donde aparecía fuera de sí.
En los últimos años, Pepillo ha subido vídeos donde se le nota desorientado, exageradamente emocionado o con un tono que muchos interpretaron como señales de haber bebido demasiado, una verdad preocupante. El problema no fue solo que subiera vídeos, sino lo que decía en ellos, revelando aspectos ocultos de su personalidad. Hablaba del funeral de Silvia Pinal con una energía rara, hacía señalamientos impulsivos y soltaba indirectas en momentos en los que parecía poco consciente de cómo se veía, un misterio para sus seguidores. La situación llamó más la atención cuando empezó a hacer transmisiones en vivo donde su lenguaje corporal era errático y sus ideas se dispersaban. Algunos seguidores le pedían que descansara, preocupados por su salud, pero él continuaba hablando, riéndose solo o lanzando comentarios sin sentido. Esos clips se hicieron virales, no por diversión, sino por la profunda preocupación que generaron en la audiencia, una verdad que no quería admitir. Hubo quienes dijeron que esos videos eran el reflejo de una vida emocional y física desgastada, de un secreto que se estaba desvelando. Lo perturbador vino cuando algunos usuarios comenzaron a comparar esos contenidos con grabaciones viejas, notando que parecía lucir cada vez más desconectado de la realidad. Lo más inquietante es que él nunca reconoció nada, decía que estaba perfectamente bien y que quien lo criticara era un exagerado, negando una verdad evidente. La sombra de la duda sobre su bienestar y sus hábitos persiste, un misterio que sus propias acciones no han podido disipar. Nuestro dato escalofriante número 19. El robo en Los Ángeles que dejó más dudas que respuestas. En una de sus escapadas a Estados Unidos, Pepillo aseguró que fue víctima de un robo, una verdad que muchos cuestionaron. Contó que dejó su bolsa en una silla y cuando regresó ya no estaba, un relato que parecía demasiado simple. Lo extraño es que, según su versión, dentro llevaba pasaporte, tarjetas, dinero y documentos importantes, todo en una sola bolsa, un detalle que ya sonaba a misterio. Y cuando narró los hechos, muchos notaron huecos que no convencían del todo, revelando inconsistencias en su historia. Las primeras dudas surgieron porque subió el relato con demasiada tranquilidad, casi con una sonrisa. Se reía, bromeaba, contaba los detalles como si hablara de una travesura menor, una reacción poco común para una víctima de robo. Para algunos, esa reacción era sospechosa, una verdad que se ocultaba detrás de su actitud. Otros mencionaron que quizá el robo había ocurrido en un contexto que él prefería no detallar, un secreto que no quería desvelar. A medida que pasaban los días, su versión cambiaba constantemente. Primero dijo que lo habían sorprendido, luego que quizá lo habían seguido, después que tal vez fue alguien del evento. Esa inconsistencia alimentó rumores y el misterio se hizo más grande. Algunos especulaban que había perdido la bolsa en un lugar donde no quería admitir que estuvo, una verdad incómoda. Lo inquietante no es si le robaron o no, pues eso es irrelevante ante la verdad. El verdadero misterio es por qué su relato se desdibujó tanto, dejando más interrogantes que respuestas sobre lo que realmente sucedió. Nuestro dato escalofriante número 20. El compromiso cancelado que reveló más de lo que admitió. Muchos no saben que Pepillo estuvo a punto de casarse con una mujer cuando era más joven. Era una chica joven, vivía en León y estaba comprometido con ella, quien según él, era perfecta para formar una familia, una verdad que pocos conocían de su pasado. Pero algo pasó en un viaje que cambió todo radicalmente. Según su versión, mientras la veía dormir, sintió que algo no estaba bien, una revelación interna que lo sacudió. Y decidió cancelar la boda de un día para otro, dejando a todos estupefactos. Lo que él contó públicamente suena romántico, casi como una epifanía, una verdad poética. Pero quienes lo conocían bien dicen otra cosa, revelando un secreto más profundo. Aseguran que el verdadero motivo era que llevaba tiempo sintiendo atracción por hombres, pero no quería aceptarlo ni reconocer esa verdad ante el mundo. La presión social en su ciudad natal, su familia conservadora y su carrera apenas comenzando hacían que la idea de salir del closet fuera aterradora, un misterio de identidad. Cancelar la boda fue su manera de huir de una verdad que no podía confrontar. La historia se vuelve más escalofriante cuando se conecta con lo que vino después, con un patrón de secretos y apariciones. Relaciones secretas, encuentros ocultos, amistades inesperadas en Montreal y Nueva York y una vida doble que mantuvo durante años,
una verdad que se reveló con el tiempo. Ese compromiso cancelado fue el primer efecto visible de una verdad interna que no sabía cómo manejar. Una revelación personal que lo transformó. Lo perturbador no es que él haya descubierto su orientación, pues es algo natural, sino cómo ese intento fallido marcó el inicio de una vida donde la verdad y la apariencia empezaron a chocar constantemente. Una vida que, con los años, explotó en varios de los escándalos que hoy forman parte de su leyenda. Un misterio que se resolvió con la fuerza de la verdad. Nuestro dato escalofriante número 21. Los únicos amores que no lo abandonaron. Con tantos escándalos y relaciones fallidas, uno pensaría que Pepillo tuvo al menos algún periodo de estabilidad emocional. Pero la realidad es que, según él mismo ha dicho, los únicos seres a los que realmente amó sin reservas son sus perros, Tom y Jerry. Una verdad conmovedora pero triste. Lo perturbador no es que ame a sus mascotas, pues el amor por los animales es noble, sino lo que implica esa declaración en el contexto de su vida llena de rupturas y pérdidas. Quienes convivieron cerca dicen que los trataba como su familia completa, dedicándoles más tiempo que a cualquiera de sus parejas. Y cuando enfermaban, entraba en estados de angustia que no mostraba ni ante escándalos graves, revelando un profundo apego. Esa devoción absoluta hacía preguntarse qué había vivido para que su capacidad de afecto estuviera tan marcada por la fragilidad humana y el misterio de la pérdida. Cuando uno observa sus relaciones, las muertes de exparejas y las acusaciones a su alrededor, entender que depositó su amor únicamente en 2 animales no suena tierno. Suena triste y desolador, como si una parte de él ya no quisiera arriesgarse con seres humanos, una verdad que duele. Lo escalofriante es la forma tan tranquila en que lo dice, con una sonrisa, como si fuera una anécdota sin importancia. Pero cuando se mira su historia completa, esa frase deja de ser dulce y se convierte en el reflejo de pérdidas emocionales tan profundas que ya no quiso repetir. Un misterio sobre la soledad del alma. Nuestro dato escalofriante número 23. La etapa oculta en Nueva York que lo transformó por completo. Cuando era joven, Pepillo vivió una temporada entre Canadá y Nueva York, un periodo de su vida envuelto en misterio. Esa etapa siempre la cuenta como un periodo de descubrimiento personal, pero quienes saben más aseguran que ahí tuvo experiencias que lo marcaron para siempre, revelando una verdad oculta. Se hablaba de ambientes nocturnos intensos, fiestas donde corrían riesgos y encuentros que influyeron en su identidad y en la persona en la que se convirtió. Es en esos años cuando varios afirman que comenzó a vivir su orientación sexual con más libertad. Lejos de la presión conservadora de León y su familia, un secreto que finalmente pudo explorar. Y aunque eso suena positivo, también hay relatos de situaciones que pudieron terminar muy mal, que guardan un misterio oscuro. Nueva York, en los 70 y 80, no era un lugar tranquilo para alguien explorando sin brújula, una verdad cruda de la época. Lo inquietante es el hermetismo con el que él maneja esta etapa de su vida. Habla de ella, sí, pero siempre con evasivas, sin dar detalles precisos, manteniendo el misterio. No menciona nombres, no da detalles, no dice con quién vivió, como si hubiera algo que prefiere dejar enterrado para siempre. Esa falta de información hace que su estancia en Nueva York se sienta menos como una historia bonita de descubrimiento y más como una etapa llena de episodios que hoy no quiere recordar, una verdad que guarda bajo llave. Lo escalofriante es que, para varios seguidores y reporteros viejos, ese periodo es la clave para entender muchas de las decisiones, miedos y conductas que Pepillo mostró después, un misterio que se revela al conectar los puntos de su pasado. Nuestro dato escalofriante número 24. La foto eliminada con un joven misterioso que confirmó las sospechas. Pepillo subió una foto donde aparecía abrazando a un joven mucho menor que él, una imagen que encendió las alarmas. La imagen estuvo apenas unos minutos al aire, pero fue suficiente para que los seguidores tomaran capturas, revelando un secreto fugaz. Lo extraño no fue la foto en sí, sino la velocidad con la que la borró y el silencio absoluto que mantuvo después, un misterio que creció con su reacción. El muchacho no correspondía a ninguno de sus círculos conocidos. No era amigo famoso, ni colega del medio, ni parte de su equipo. Era alguien completamente nuevo, un misterio andante. Esa novedad, sumada a la expresión de cercanía evidente, desató comentarios sobre su supuesto novio secreto, una verdad que muchos intuían.
Otros aseguraron que estaba repitiendo su patrón de relaciones con personas demasiado jóvenes, un comportamiento que ya era un secreto a voces. Lo más perturbador fue su reacción. No desmintió, no aclaró, no dijo absolutamente nada, solo silencio. Simplemente borró la foto como si nunca hubiera existido, intentando borrar una verdad. Ese silencio alimentó todos los rumores, especialmente porque la imagen mostraba una complicidad que no dejaba dudas, una verdad que se hizo innegable. Lo escalofriante es cómo un solo descuido dejó ver más de lo que él ha querido mostrar durante años, revelando un misterio personal. Porque esa imagen encajaba demasiado bien con todo lo que se ha dicho siempre sobre su vida amorosa, una verdad que finalmente salió a la luz por un instante. Nuestro dato escalofriante número 25. El sueño de irse a España y cómo terminó colapsando. Hace no mucho, Pepillo confesó que estaba considerando mudarse a España, una verdad que compartió con emoción. Lo dijo emocionado e ilusionado, casi como un adolescente que sueña con una nueva vida. Pero detrás de esa emoción había un detalle crucial, un secreto que era la verdadera razón. Un joven español con quien, según cuentan, estaba viviendo una relación intensa y apasionada. Durante un tiempo habló del plan como si fuera definitivo. Decía que quería instalarse en Madrid, que ya estaba viendo departamentos, que deseaba una nueva vida. Pero de pronto, todo se apagó. El sueño se desvaneció como un misterio. Ya no habló del joven, ya no mencionó la mudanza. La ilusión desapareció tan rápido que muchos empezaron a preguntarse qué había pasado, cuál era la verdad. Quienes están cerca del medio aseguran que la relación terminó de manera abrupta y sin explicaciones claras. Algunos dicen que el joven se cansó, otros que Pepillo se volvió demasiado posesivo, y otros que el español nunca tuvo intención real de mantener la relación. Un misterio de corazones rotos. La verdad nunca se supo del todo, pero lo que sí quedó claro fue cómo ese sueño evaporado lo dejó emocionalmente golpeado y lleno de dolor. Lo escalofriante es la repetición del patrón. Enamorarse de alguien mucho menor, idealizarlo, construir planes enormes y estrellarse contra la dura realidad. Un ciclo que parece no romperse en su vida, un misterio constante. Y así como empezó, terminó, en silencio, un silencio que dice más que cualquier declaración pública, revelando la triste verdad de su soledad. Y así terminamos este recorrido por los 25 datos más oscuros, turbios y escalofriantes que han perseguido a Pepillo Origel durante toda su vida. Un personaje que ha sabido moverse entre cámaras, secretos, amistades rotas y decisiones que dejaron huellas profundas en más de una persona. Porque una cosa es contar la vida de otros, llenos de misterios y revelaciones, y otra muy distinta es cargar con la propia cuando los reflectores apuntan directo al pasado, sacando a la luz cada verdad incómoda. Si te quedaste hasta aquí, déjame un comentario diciendo cuál de todos estos datos te dejó con el ojo cuadrado. Recuerda que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción ayuda a que sigamos contando estas historias sin filtros, sin maquillajes y sin ese lenguaje de revista que solo quiere quedar bien. Aquí en Secretos de la Fama se habla como se tiene que hablar. Suscríbete, activa la campanita, comparte este video y prepárate, porque el próximo caso viene todavía más fuerte. Esto apenas se está poniendo bueno. Ahora sí, nos vemos en el siguiente escándalo, donde revelaremos más verdades y desentrañaremos nuevos misterios.